Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a La Ruta. Hoy vamos a compartir sobre el día de San Valentín. Quédate para ver. El día de ayer estuvimos recordando la fecha de San Valentín, que para muchos es, digamos, el día del amor, el día en el cual las parejas salen felices a celebrar y a festejar, digamos, su relación, y también el del amor y de la amistad. Pero ¿de dónde viene este día? ¿Cuál es su origen? Quédate para ver de dónde sale el día de San Valentín. Tengo colorante en los dedos. Para eso yo estuve yendo por la ciudad de Salto, ciudad donde vivo, de Salto del Uruguay, y estuve haciendo un recorrido por la ciudad a ver qué tal, cómo se celebra o cómo se conmemora. Y lo que podemos observar es que yo pensé realmente que iba a encontrar tapado de anuncios en la calle, de, digamos, de anuncios comerciales, de promociones, de ese tipo de cosas, pero la verdad es que eso solamente lo veo en las películas. Disculpen el ruido, es que hay loritos acá cerca y hay muchos loritos, no sé por qué, como que últimamente se vinieron todos cerca acá de mi casa. Bueno, seguimos. Lo que sí les iba a comentar es que estuve recorriendo la ciudad. Yo pensé que iba a ser una fecha bastante comercial, pero la verdad es que me asombré porque ese tipo de cosas comerciales que uno ve, digamos, de anuncios comerciales, de tarjetería, de promociones, de anuncios y de ese tipo de cosas que tienen que ver más bien con el movimiento económico, es más bien en las películas que uno ve, sobre todo en Estados Unidos. Pero de todas maneras, esto acá en el Uruguay como que tiene, digamos, su influencia, o de alguna forma ha venido acá a nuestro país y se ha incorporado, no sé si decirlo a nuestras tradiciones, pero sí a aquello que, digamos, a nuestras celebraciones, a nuestras festividades, y también como algo incorporado de otra cultura hacia la nuestra. Pero ¿de dónde sale? ¿De dónde viene este origen? ¿Y qué significa esto para los cristianos? ¿Podemos celebrar Valentín? ¿Había un solo Valentín? ¿Qué le pasó a Valentín? ¿Quién era Valentín? ¿Y por qué se le dice San Valentín? ¿De dónde sale el Día de los Enamorados? Estas son preguntas que tal vez pueden ser contestadas desde aquí. Bueno, la historia cuenta que en el año 753 a.C. se celebraba en Roma una fiesta que para los cristianos sería de origen pagano, la Lupercalia. Esta fiesta era una celebración en la cual se sacrificaban perros o cabras y se lo hacía en honor a la loba Luperca, quien habría amamantado a Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Pero en esos rituales lo que se hacía era el sacrificio de esos animales, y con la piel que se extraía de esos sacrificios se cortaban tiras formando látigos con el que se azotaban a las mujeres que vivían en la ciudad. Sí, se azotaban a las mujeres que estaban en la ciudad. Estas se ofrecían muchas veces voluntariamente como parte de la celebración, digamos, de como un proceso para ser más fértiles, para, digamos, era un culto a la fertilidad. Vamos a ver qué es lo que dice el diccionario de símbolos que tengo un diccionario de símbolos. Se los voy a dejar en la descripción por si les interesa la bibliografía. Yo aquí estuve marcando. Y dice así: Luperco, matador de lobos, antigua divinidad itálica, luego asimilada al dios Pan, era celebrada en Roma los 15 de febrero por medio de las fiestas lupercales, un homenaje a los principios universales de vida y fecundidad. Los lupercos inmolaban una cabra y un perro que se regaban con sangre y se lavaban con leche para pasearlos después por la ciudad. Las espaldas cubiertas con pieles cabrías
como símbolo de lascivia y portadores de correas hechas también con las pieles de las víctimas sacrificiales para ir repartiendo azotes al público. Las mujeres embarazadas ofrecían el vientre a los golpes, convencidas de que así tendrían un parto fácil. Las Lupercales siguieron celebrándose hasta el siglo V después de Cristo. Bien, ahora, estas celebraciones, digamos, que yo las he descrito ahí, digamos, en ese símbolo, eran, digamos, realizadas por unos sacerdotes en honor, digamos, a esas divinidades romanas. Y con el paso del tiempo, ¿cómo nosotros llegamos a San Valentín? Bueno, sucede que en el año 496 después de Cristo, Gelasio I, que era, digamos, católico, papa católico, él decide, digamos, cambiar esta celebración. No quería que se celebrara más y se prohíbe esta celebración, digamos, de las Lupercales, que se venían celebrando los 15, y se hace una celebración en honor a San Valentín. ¿Quién era San Valentín? ¿Había un solo San Valentín? ¿Habrían dos Valentines acaso? ¿Era uno solo? Bueno, cuenta la historia que habían dos Valentines, que luego, digamos, se fusionó la historia y quedó como uno solo, como que si fuese un solo San Valentín, pero en realidad eran dos. Bien, el primero de ellos era un presbítero romano, ¿sí?, que en el año 270 después de Cristo, un 14 de febrero, habría muerto. ¿Pero cómo murió? Bueno, resulta que este hombre cazaba a soldados romanos que, digamos, en ese momento el emperador Claudio II habría prohibido el casamiento de los romanos, porque así serían mejores soldados, digamos, ¿no? Y este hombre los cazaba en secreto. Cuando Claudio II cuenta la historia que cuando Claudio II se entera de que él va a cazar, que digamos que él era muy devoto y que cuenta la leyenda que también él habría hecho algunos milagros, él lo invita, porque se da cuenta que es una persona muy devota, y lo invita a su, digamos, a su recinto, y le dice que sean amigos y que ofrezcan sacrificios, honores, digamos, a los dioses romanos. Entonces, Valentín se niega y, digamos, él confiesa a Cristo como su Señor. ¿Y qué es lo que hace Claudio? Le dice a otra persona, a otro noble, para que lo persuadiera de él hacer estas cosas, de que él fuera y negara su fe y se hablara como aceptando, digamos, a esta otra persona, a estas otras divinidades, ¿no? Y este noble se habría llamado Asterión. Cuenta la leyenda que él tenía una hija de 2 años, a la cual era ciega. Entonces Valentín, cuando la vio, oró para que ella se sanara y bueno, y ella se sanó. Cuenta la historia también de que estos Asterión y toda su familia se convirtieron al cristianismo, al catolicismo particularmente, ¿no?, romano, y a partir de ahí ellos como, digamos, se convirtieron, y Claudio II lo manda a encarcelar y ejecutar. Otra versión de la misma historia cuenta que en realidad esto es otra versión de la misma historia, ¿no?, que dice que Valentín, ese mismo Valentín, sí, habría casado personas en secreto, que Claudio César lo habría mandado, digamos, encerrar a causa de esto, y que en la cárcel conoce la hija de este hombre, Asterión, y se enamora de ella, ¿sí? O sea que ya no tendría 2 años, sería una mujer más grande, y ella también era ciega, según esa otra versión, y cuenta esta versión de que se enamoran y que él todos los días oraba para que ella recuperara la vista.
unos días, digamos, antes de que él muera, él le entrega un papel a ella y le dijo que él solamente lo abriera que ella solamente lo abriera cuando él falleciera. Y bueno, ¿qué fue lo que él hizo? Bueno, lo ejecutaron y ella lo abre el papel y al momento de abrirlo recupera la vista. Entonces, ese milagro, digamos, es como que Dios había escuchado las peticiones, las oraciones de Valentín, y que a raíz de eso habrían muchos testigos, muchas personas que atestiguaban de que ella había recuperado la vista y que se había producido un milagro. Entonces, esa es una versión de la historia de Valentín, sería el mismo Valentín. El otro Valentín, digamos... y que cuando ella vio el papel decía de tu Valentín, simplemente, y que ahí recuperó la vista. El otro Valentín habría vivido unos años después. En el año 346, un 14 de febrero, habría sido ejecutado. ¿Por qué? Él habría sido invitado por un filósofo que se llama Cratón y cuenta la leyenda, que él habría orado por la sanidad del hijo de este hombre, Cratón, y se sanó. Entonces, en esa época, parece que también habría sido por las mismas causas de adorar a otros dioses, habría sido encarcelado por Pelagio y lo mataron un 14 de febrero en el mismo lugar donde asesinaron al primer Valentín que les estaba contando. Entonces, cuando la Iglesia Católica Apostólica Romana define la fecha del 14 de febrero para sustituir las celebraciones, digamos, paganas que venían realizando desde del tema de la Lupercalia, que era lo que yo les estaba hablando al principio del video, la Iglesia Católica sustituye esa celebración por el recordatorio del mártir Valentín, quien, digamos, se forma todo como una leyenda, una historia en torno a o alrededor de esa figura y, digamos, realizan como que si fuese una sola, o sea, nosotros conocemos como que si fuese un solo Valentín, pero en realidad eran dos. Y a raíz de todo eso, bueno, se empieza a recordar esa fecha del 14 de febrero en vez del 15, que era el que se celebraba en esas otras fiestas paganas, en las cuales se realizaban ese tipo de rituales de sacrificios de animales, de azotes a las mujeres, orgías también, incluso la gente andaba desnuda en la calle. Bueno, en esas celebraciones se realizaban todo tipo de cosas, ¿no? Que no tienen nada que ver con el cristianismo. Y para sustituirlas, lo que hace la Iglesia Católica es conmemorar esa fecha en memoria a estos Valentines. ¿Cómo se populariza esta fecha? En el siglo XIV, a finales del siglo XIV, año 1382, Pedro Aznar Pardo de la Casta habría sido nombrado gobernador de Valencia y escribió un poema en el cual se recuerda el 14 de febrero como la fecha en la que se aparean los pájaros. Se empieza a expandir esta fiesta, popularizándose por la corona catalano-aragonesa, que luego esto se va a pasar a, en el periodo colonial a América, ¿no? Y después, más adelante, en esta fecha del 14 recuerda o coincide, con el inicio de la primavera en Inglaterra, en Escocia, en Suecia, luego en Francia también, y en el siglo XIX se empieza a popularizar en Inglaterra con unas tarjetitas que se comienzan a hacer para los enamorados. Paralelamente también se hacían bromas. Ahora, luego pasa a Estados Unidos y llega a esta fecha comercial que se expande, esa tradición comercial se expande por todo el mundo. Y bueno, este es el origen de San Valentín, esta es la historia de San Valentín. Pero, ¿cómo tenemos que recordarle a los cristianos? En realidad, a mí lo que me hizo reflexionar un poco fue sobre el tema de las personas que fueron... Hay ruido en la calle, mucho ruido, hay muchos gurises que están, niños, no sé si se dice así en su país, que están jugando cerca y hay loritos, así que voy a tratar de hablar lo más, disculpen el sonido.
Pero ¿cómo tenemos que recordarle a los cristianos? Volviendo al tema. Yo lo que pienso y que me hizo reflexionar un poco sobre este tema es sobre las personas que no negaron su fe, que fueron sacrificadas, digamos, por defender lo que ellos creían. Y también este hombre, Valentín, que era el que casaba parejas, digamos, de personas que eran cristianas también en un periodo oscuro de persecución, en los cuales te mataban si vos confesabas a Cristo, porque básicamente estas personas se querían casar pero bajo la fe del cristianismo. Entonces, recordar esto simplemente como digamos, como esa fecha en la cual hay personas que no niegan su fe. Y creo que ese es el valor que hay que rescatar de esto, contando, digamos, esa historia. Después el tema del origen, obviamente pagano, que no tiene nada que ver y que hoy en día incluso se celebra un tipo de amor que no tiene nada que ver con el amor cristiano, entre parejas, o otros, digamos, otros tipos de amores que no tienen nada que ver con eso. Digamos, como que no viene tanto al caso, pero sí tenemos estos ejemplos de personas que vivieron en la historia y que no negaron su fe aún estando bajo esas circunstancias en las cuales te podían apresar, matar o asesinar, o al menos esa es la enseñanza que a mí me deja. Déjame saber en los comentarios si a vos te hace reflexionar algo, digamos, esta fecha, o te hace pensar en algo. A mí sí. Y bueno, nada, espero que te haya servido este video, que fue un tanto diferente y en el cual yo hacía tiempo que no estaba subiendo algunos videos. Primero porque estaba con los finales de las clases, con los parciales, con entrega de trabajos, de tareas, de cosas. Y la verdad es que como soy bastante nueva en esto de los canales de YouTube, no estaba compartiendo algunos videos porque, digamos, no sabía esto de que podías dejar programado, o no tenía mucha idea. Así que bueno, te agradezco muchísimo que te hayas quedado a ver hasta acá el video, que si te sirvió la información, te deseo que la compartas, que la distribuyas, que la, digamos, que bueno, que la uses. En la descripción te voy a estar dejando los links de algunos sitios que puedes ingresar para ver o para conseguir alguna otra información que te pueda servir de ayuda. Y bueno, nada, te agradezco muchísimo que te hayas quedado a ver hasta acá. Te mando un beso grande y nos vemos en el próximo video. Y un saludo para los suscriptores. Chao.